Muy buenas tardes a todos por su puntual asistencia. Bienvenidos al espacio Enlace Profesional MBZ del Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de Colombia. En el día de hoy tendremos la conferencia La cultura del cuidado del animal de experimentación. Soy Manuel Fernando Pardo Ladino, zootecnista, asistente del desarrollo del ejercicio profesional del Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de Colombia. Se indica a todos los participantes que esta conferencia está siendo grabada para posteriores consultas. La grabación de esta conferencia la podrán encontrar en el canal de YouTube del Consejo Profesional. Nos puede encontrar en YouTube como Consejo Profesional MBZ. Además, no solo encontrarán esta grabación, sino encontrarán las grabaciones de las diferentes conferencias que se han realizado durante este año 2021. En estos momentos se encuentran inhabilitados las cámaras y los micrófonos. Esto es en pro de mejorar la conectividad y pues para no tener ningún percance. En la ventana del chat de la sala Zoom se está habilitando el enlace del formulario de asistencia. Por favor, diligenciarlo. Y al finalizar la charla, la conferencia, se habilitará el enlace de evaluación. Por favor, también diligenciarlo. Las preguntas, escribirlas en el chat y se estarán recopilando durante toda la conferencia y se leerán en el segmento de preguntas. El día de hoy nos acompaña el doctor Manuel Góngora Medina, médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia, Master in Science de la Universidad Autónoma de Barcelona, doctorando en bioética en curso. Actualmente es el coordinador de la unidad de biología comparativa de la Pontificia Universidad Javeriana. Muchísimas gracias, doctor Manuel, por su tiempo, por dar esta conferencia que vemos que es bastante relevante para el ejercicio profesional de los médicos veterinarios zootecnistas y zootecnistas. Bienvenido, doctor. Manuel, muchas gracias por la presentación. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla para iniciar con la presentación. ¿Me confirman, por favor, si ven la pantalla? Se ve perfectamente su pantalla, doctor. Vale, perfecto. A ver, ocultamos esto. Vale, bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar un poco de un término que ha venido cogiendo relevancia tal vez en la última década, denominado la cultura del cuidado de los animales de experimentación o de los animales de investigación. Básicamente, dentro de este concepto abordamos todos los lineamientos importantes relacionados con la bioética o los principios éticos que seguimos cuando decidimos utilizar animales como modelos de investigación, sobre todo cuando el uso de estos animales redunda en un beneficio para la sociedad, un beneficio para el hombre y no tanto para los propios animales. Y por ende esto en sí genera un conflicto bioético que debe ser abordado y digamos que hay diferentes metodologías que las mencionaremos para poderlo hacer. Y también se incluye dentro de esta temática el bienestar de los animales cuando los usamos con propósitos científicos. ¿Cuáles son esos lineamientos de bienestar que se deben tener en cuenta? ¿Cómo se puede medir el bienestar en un animal cuando es sometido a una condición experimental? ¿Y cuáles son aquellos límites que establecemos cuando realizamos investigación con los animales? Entonces, más o menos nos moveremos durante la presentación dentro de estos conceptos. Bueno. Entonces vamos a empezar viendo un video, creo que es un video para que sobre todo podamos entrar un poco en materia de los diferentes usos que damos a los animales de investigación en entornos experimentales. En este caso, este video se trata un poco del desarrollo de los modelos en ratones para estudiar enfermedades tan relevantes para el hombre como la enfermedad de Alzheimer, todas las condiciones que se tienen para el desarrollo de este tipo de modelos y las consideraciones básicas de bienestar que se podrían allí mencionar.
Animals are often used to find treatments for human disease. These mice are being used to mimic Alzheimer's disease, for example. In Alzheimer's disease, people have brain damage that gets worse over time. Sufferers lose their memory. They find it more and more difficult to do everyday things, like making meals or washing. Eventually, they can do little for themselves. It's frustrating and upsetting for them and their families. Mice can be altered to mimic human diseases, such as Alzheimer's. These Alzheimer's mice don't behave normally. For example, they burrow and dig less than normal mice. Normal mice like to dig and burrow, and we can measure this by timing how long it takes mice to empty an artificial burrow, and by how quickly they bury marbles. So these are a simple measure of the difference between normal mice and Alzheimer's mice. These normal mice seem to be enjoying themselves emptying the tube. In the marble experiment, the mice are not burying the marbles on purpose. The marbles just get submerged as the mice dig about. Researchers the world over study Alzheimer's disease in many different ways, including cell cultures and studies of human volunteers. All these methods have limitations. The use of animals, including mice, is essential to study changes in behavior in controlled conditions. At present, there is no cure for Alzheimer's and no effective treatment. The disease is a grim prospect for sufferers and families. Alzheimer's mice can be used to test possible medicines before trying them out in people. If the treatment means that these mice can do normal, mousy things, like digging and burrowing, it might be worth trying in people. Bueno, muy bien. Entonces, en este video veamos un poco algunas de las enfermedades relevantes que tal vez nos darían alguna justificación moral para poder utilizar un animal en ciertas condiciones experimentales, induciendo una enfermedad o tratando de emular una enfermedad humana en los animales, como puede ser el Alzheimer, y dándole algún tipo de atribuciones a este tipo de investigaciones relacionadas con los beneficios que nosotros como especie podemos obtener de las mismas. Tendríamos que ahora preguntarnos, pero bueno, si se justifica utilizar animales como modelos de investigación en estos casos donde el beneficio social es tan claro, ¿será que realmente la sociedad en general está de acuerdo con esto o no lo estará tanto? Ustedes seguramente están relacionados con el conejito Ralph que salió hace algunos meses, ¿no? En donde se criticaba bastante el uso de los animales en cierto tipo de investigaciones, como pueden ser más los ensayos de seguridad, que se diferencian más de los ensayos o de los estudios en ciencias básicas o aplicadas, como puede ser el estudio de una enfermedad tan específica como el Alzheimer. Esta investigación que vemos acá es bastante interesante, es algo que no se ha hecho casi en Latinoamérica. Una de las deficiencias que tenemos en nuestra región es que no tenemos cifras ni datos, por un lado, de qué piensa la sociedad relacionado con el uso de los animales como modelos de investigación o en docencia inclusive o en enseñanza, y un poco cuáles son las cifras del uso que se da en nuestra región. Entonces tenemos que ir a otros países donde esto está un poco más desarrollado para ver cómo se mueven las tendencias a este nivel. Este estudio, que fue desarrollado en Suecia, pretendía evaluar cómo se sentía la gente con el uso de los animales como modelos de investigación, si realmente ellos consideraban que era necesario utilizar los animales o no. Encontramos que en esta investigación el 17% de la población no está de acuerdo con utilizar modelos animales en los experimentos. El 33% lo consideraba como algo normal, y el 50% no está ni a favor ni en contra. No obstante, cuando se les explicaba que los animales iban a ser tratados con unos criterios éticos altos y con unos criterios de bienestar muy sustentados, este porcentaje del 50% podía subir hasta el 80%. Entonces, lo que vemos inicialmente es que no hay un gran como interés en la sociedad pluralista contemporánea relacionado con estos temas. Lo que sí tenemos son algunos grupos sociales que se mueven a favor o en contra de la investigación con animales. Hay grupos animalistas, tal vez seguidores de Peter Singer, con unas visiones de igualdad entre las especies,
que no están de acuerdo y tienen argumentos fuertes para no estar de acuerdo con el uso de los animales en la ciencia. Por otro lado, están los investigadores, la gente que trabaja haciendo ciencia básica, aplicada, o inclusive ensayos de seguridad para medicamentos o dispositivos biomédicos, en donde entienden que el uso de los animales es necesario, pero hay que hacerlo bajo ciertas limitaciones y bajo criterios éticos y de bienestar muy importantes. Allí radica un conflicto que tal vez está más acentuado en otras sociedades, porque en estas otras sociedades las leyes, las normativas y las regulaciones funcionan mejor de lo que puede pasar en países como el nuestro, como en Colombia. Partimos de que existe un marco que protege a los animales de investigación, pero a veces el modelo legislativo no lo acompaña de la misma manera y por ende no se cumple como uno quisiera en todas las instituciones que trabajan con modelos de investigación. Entonces, con este análisis encontramos que esta presión de la sociedad, un poco este conflicto bioético que empezamos a percibir, llevó a que se empezaran a desarrollar modelos en los cuales los animales fueran utilizados de las mejores formas. Pasamos de que después de la Segunda Guerra Mundial, finalizando la guerra y después del 45 en adelante, el uso de los animales de investigación empezó a tener un crecimiento exponencial muy importante, ¿no? Antes se tenían miles de animales, tal vez, alojados, utilizados como modelos de investigación, pero después de los 50, con todo ese auge tecnológico que se dio en ese momento de la historia, los miles pasaron a ser millones y hoy en día se utilizan una gran cantidad de animales, millones de animales, todos los años en el mundo, para contestar preguntas de investigación que pueden ser útiles y deberían generar un beneficio social. Para tratar de armonizar toda esa gran cantidad de investigaciones, cumpliendo un poco los principios que hemos venido mencionando y sobre todo asegurando que la ciencia fuera replicable. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Si yo hago una investigación para desarrollar una nueva vacuna en un laboratorio en Colombia y esa investigación se hace de la misma manera en Alemania, pues los resultados deberían ser homogéneos, ¿no? Por eso la calidad, las prácticas de calidad, las buenas prácticas de laboratorio o las guías normativas o modelos de acreditación son muy importantes en los institutos que hacen investigación con animales para buscar la armonización y que la ciencia realmente tenga una aplicabilidad mundial y no sea algo más vinculado a una región o a los resultados de un grupo de investigación en particular, pero que no sean aplicables en otros entornos. Para tratar de manejar todo esto, nace en 1950 en Estados Unidos el panel de cuidado animal, ¿no? Un grupo de veterinarios y zootecnistas que ya se llama Animal Science, este tipo de profesionales, se reunieron y desarrollaron este documento que vemos acá, que se conoce como la Guía para el Cuidado y Uso de los Animales de Laboratorio, y se convierte un poco en la Biblia, en estos lineamientos que todos seguimos para asegurar el mejor cuidado y el mejor uso de estas especies cuando tenemos que someterlos a condiciones experimentales, ¿no? Que es un poco lo que vemos acá. ¿Cómo se presenta esta presión social relacionada con el uso de los animales de investigación? Sabemos que hoy en día es un tema muy polémico, es controversial, es un conflicto bioético muy acentuado en las sociedades contemporáneas y básicamente cuando cogemos animales, los retiramos del entorno natural, así haya pasado ya hace más de 100 años, los sometemos a condiciones de encierro, a condiciones experimentales, pues estamos afectando su bienestar experiencial, ¿vale? Estamos afectando las condiciones evolutivas, las condiciones comportamentales que han desarrollado estas especies en la naturaleza. Y nuestro reto es tratar de emular estas condiciones en los laboratorios o en los bioterios para que los animales pues, puedan tener su mejor repertorio comportamental o conductual y digamos que poder tener una buena calidad de vida, teniendo en cuenta que los animales de investigación de alguna u otra manera siempre van a recibir algún tipo de daño, ¿no? Ya sea por la administración de un tratamiento experimental, por la inducción de una cirugía experimental, simplemente un estudio de observación de comportamiento, en alguna u otra medida, en menor o en mayor magnitud, le induce un daño a los animales y por ende siempre tenemos que tener presente qué tipo de daño estoy induciendo a un animal en la investigación y qué tipo de herramientas o metodologías puedo plantear para mitigar ese daño a la mínima expresión posible, ¿vale? Entonces, este dilema nos lleva a que tengamos una pregunta bioética aún sin resolver, ¿no? Que nos lleva a pensar bueno, ¿qué deberíamos hacer como para tratar de contestar esta pregunta, para tratar de minimizar ese conflicto bioético tan presente y tan acentuado en la actualidad? Entonces nos preguntaríamos, ¿es moralmente permisible utilizar animales en investigaciones que son dañinas para ellos, que no son terapéuticas para ellos porque el tratamiento no va dirigido para ellos, que no son consensuadas porque un ratón no puede ejercer el principio de la autonomía
y que serían juzgadas como poco éticas si se realizaran en humanos sin conciencia, ¿no? Si tenemos un niño menor a 2 años, donde toda su conciencia, sus habilidades metacognitivas no están desarrolladas al 100%, o por el contrario, una persona con un déficit cognitivo muy serio, que inclusive un primate puede tener más habilidades cognitivas que una persona con un trauma severo. En todo caso, los humanos no se utilizarían en las investigaciones en donde sí utilizamos los animales. Entonces, se cuenta que hay una ambigüedad ética aquí muy importante y por ende, ante esta gran conflictividad, tenemos que asegurarnos que el uso de los animales en condiciones de investigación siempre lleve a un beneficio social. Eso es lo que permite alcanzar o otorgar la justificación moral para poder someter animales a condiciones experimentales que ellos no han aprobado ni han solicitado, en últimas, ¿vale? Entonces, siempre que planteemos una investigación, siempre que estemos relacionados con una investigación, el beneficio social tiene que estar muy claro. Y lo veíamos con el estudio de Alzheimer, ¿no? Entonces, hay una enfermedad muy relevante que es el Alzheimer, que genera un sufrimiento importante para la humanidad. Y por ende, todos los esfuerzos terapéuticos, las nuevas moléculas que se desarrollen para tratar de contrarrestar un poco los efectos de esta enfermedad es un beneficio social importante y eso justifica moralmente, bajo el marco principialista que se ha establecido o que ha avalado la mayoría de la sociedad, nos permite utilizarlos, digamos que con un buen panorama o un buen ejercer moral en estos casos. Cuando utilizamos animales de investigación o de experimentación y no tenemos tan claro el beneficio social, démonos cuenta que estaríamos afectando un poco los principios bioéticos que se han trazado a este nivel. Si se realiza una investigación en donde no está claro cuál es el tipo de enfermedad para el cual sirve el uso del animal, donde no se realiza un adecuado diseño experimental, donde no se tienen los tratamientos adecuadamente probados en métodos previos a los animales, como pueden ser cultivos celulares, por ejemplo, entonces no estaría éticamente justificable o avalable realizar este tipo de investigaciones. Entonces siempre tenemos muy presente que el beneficio social debe estar muy claro cuando nos planteamos realizar investigaciones con animales, ¿vale? Y para ello existe básicamente unos principios utilitaristas. Es un principio que es muy explotado por el hombre, que es el análisis daño-beneficio, que nos habla de que cuando yo necesito inducir un daño, que puede ser en este caso en un animal, o inclusive pues podría ser en otra condición en una persona, los beneficios deben ser tan importantes que se justifica inducir ese daño, ¿no? Y esto lo grafican en muchos entornos con una balanza. Entonces, ¿cuál es el tipo de beneficio que voy a obtener y cuál es el daño que van a recibir los animales o en otros entornos las personas? El beneficio tiene que solapar, tiene que ser mucho más importante o más impactante que el daño que pueda percibir el tercero por la inducción de una condición que puede ser adversa para el mismo, ¿vale? En ese sentido, debe haber un límite en el cual uno hace ese análisis, ¿no? Para un utilitarista muy purista, se podría justificar que la esclavitud es válida éticamente, porque con la esclavitud algunos pocos se están sometiendo para darle un beneficio a una población blanca que es mucho más abundante en ciertas condiciones, pero sabemos que eso no tiene ningún tipo de justificación ética o moral permisible, y sobre todo en la actualidad. Por ende, siempre tiene que haber un límite de cómo toleramos o hasta dónde puede llegar ese daño o ese tipo de afectación que se induce a los animales cuando se realizan las investigaciones. Des en cuenta que no solamente es realizar o alcanzar un beneficio social, como lo podríamos ver con el ejemplo del Alzheimer, que bueno, esto realmente es una enfermedad importante para la humanidad, entonces yo puedo coger animales, inducirles la enfermedad y probar los tratamientos en los mismos. Solamente no es eso. Yo también debo saber qué tipo de daño van a recibir los animales por la inducción de esos tratamientos experimentales, cómo voy a medir ese daño, cómo voy a medir el bienestar relacionado con ese daño, y si se presenta el daño que yo estoy pensando que se puede presentar, ¿qué tipo de medidas terapéuticas, profilácticas yo podría implementar para tratar de darle la mayor calidad de vida posible a los animales? ¿Vale? Entonces, en cuenta que son dos conceptos relacionados con este principio ético, el análisis daño-beneficio, en donde siempre tenemos que pensar que el daño pues tiene un límite, hay un límite superior que yo no debería nunca romper. Hay algunas excepciones que finalmente pueden avalar los comités de ética, pero digamos que el panorama general funciona de esa manera. Por otro lado, este marco principialista, que se ve reflejado, no se los he explicado tanto, pero los principios que estamos mencionando normalmente se ven reflejados en las leyes de las naciones, ¿no? Todo este tipo de principios y estos panoramas están reflejados en Colombia, por ejemplo, en la Ley 84 del 89.
que nos dice básicamente lo que estamos mencionando, bajo qué condiciones se pueden utilizar animales vivos como modelos de investigación y siempre, pues, por ley debemos hacerlo de esta manera. Tanto el marco principialista como las leyes de los estados le han otorgado a los comités de ética en la experimentación animal la responsabilidad de asegurar que este marco ético se cumpla de la manera en la cual se ha estipulado o se ha desarrollado, ¿vale? Por ende, siempre que se realicen investigaciones con animales, y voy a entrar con otro concepto porque también se incluye en la ley, siempre que se realicen investigaciones o se utilicen animales con fines educativos, de docencia o de enseñanza, deben ser avalados por un comité de ética animal que tiene diferentes nombres. En Colombia cada vez más se llaman comités institucionales de cuidado y uso de animales, emulando un poco la sigla de Estados Unidos que son los AYACOTS y el modelo que ellos tienen para el funcionamiento de estos sistemas. Pero en otros países se llaman comités de ética en la experimentación animal o comité de ética animal, dependerá un poco de cómo la ley lo tenga constituido. Pero la gran responsabilidad de estos comités es que ellos deben avalar cualquier uso de un animal vivo como modelo de investigación o como modelo para las prácticas de aprendizaje de pregrado, por ejemplo. Entonces, una institución tiene animales en su programa de formación en donde los estudiantes tenemos que palpar vacas, por ejemplo, para aprender ciertas cosas. Ese tipo de prácticas siempre deben ser avaladas y supervisadas por un comité de ética animal. Algo que no pasa tanto en Colombia, que hay algunas instituciones que lo hacen, otras no, pero que por allí nos ha mostrado la experiencia internacional, lo que maneja Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, por ejemplo, y que ha mostrado, digamos que no es un modelo perfecto, pero es el modelo que tiene tal vez los mejores resultados. Este gráfico que vemos acá abajo nos resume un poco cuál es el marco bioético principialista que debemos seguir cuando planteamos investigaciones con modelos animales. Entonces hay unos valores, ¿no? Hay dos grandes valores que delimitan estos autores. Uno que lo veníamos mencionando, que es el beneficio social, y por otro lado, a la derecha tenemos el bienestar animal. El gran aporte de estos autores a la bioética de los animales de investigación es que convierten el bienestar animal en un principio bioético. Des en cuenta que esto es súper importante porque por lo menos yo no conozco otro autor que considere el bienestar animal como un principio bioético. Darle esta categorización al bienestar animal le da otro estatus porque lleva a que las legislaciones lo incluyan más fácilmente y a que algunas personas de las comunidades, de algunas comunidades sociales, lo acepten más fácilmente. Hay investigadores que no están de acuerdo con preocuparse tanto por el bienestar de los animales. Ellos se preocupan más por el resultado de la investigación. Incluye el animal de laboratorio como un reactivo biológico más, como un cultivo celular más, y lo tratan de la misma manera, y el bienestar animal no les parece tan importante. Pero si esto tiene ya una connotación ética específica, lo podemos abordar de otra manera. Entonces, desde estos dos grandes núcleos de valores se desprenden 6 principios bioéticos que siempre deberíamos cumplir cuando hacemos investigación con animales, que los veremos un poco más en detalle. Nos habla del uso de métodos alternativos, creo que seguramente varios de ustedes ya lo sabrán, pero siempre que hablamos de métodos alternativos, estamos hablando de que debemos utilizar todo lo que esté disponible diferente a un animal vivo que me permita contestar mi pregunta de investigación. Nos habla del beneficio neto esperado, un poco de que, bueno, si vamos a utilizar animales, debe ser porque el beneficio social proyectado es realmente un beneficio importante. Hay varios artículos que han salido tal vez en la última década en donde muestran la gran cantidad de animales que se han utilizado en investigaciones que no han terminado en nada, o sea, que no han generado un nuevo medicamento o una nueva proyección de línea de investigación terapéutica o lo que sea. Por ende, eso la idea es que debe irse minimizando para que siempre las investigaciones proyectadas tengan buenos diseños experimentales y generen un beneficio social, ya sea para tratamientos para el cáncer, desarrollo de dispositivos médicos relevantes, entre muchas otras cosas. Y como saben ustedes, los comités de ética son los que analizan eso, ¿no? Bueno, esta investigación pretende desarrollar una cura para el melanoma maligno y se tienen que utilizar animales para probar ciertos tipos de tratamientos. O por el contrario, otro tipo de investigaciones que también podrían ser válidas en medicina veterinaria o en zootecnia, como puede ser un estudio de nutrición animal, en donde yo quiero probar diferentes compuestos nutricionales que pueden ser más eficientes en el ganado bovino de leche, por ejemplo. Esto debería demostrar el beneficio social. ¿Cuál sería el beneficio social en este caso? Pues bueno, es un beneficio que yo pueda producir leche de una manera más eficiente
Esto puede tal vez, si se proyectara a una gran escala, disminuir los costos, lo que genera un bien para la sociedad que va a tener que pagar menos por la leche. Y me estoy pues inventando un ejemplo. Pero la idea es que siempre que planteemos investigaciones, lo podamos proyectar a un beneficio social que va a recibir la sociedad en general, ¿vale? Y también nos habla este marco del beneficio social un poco del daño, de la justificación del daño que se debe tener y que el beneficio, como lo mencionábamos, pues debe justificar este daño porque es un beneficio con una precisión importante. Por otro lado, el núcleo de valores del bienestar animal nos habla de no inducir un daño innecesario en los animales, como de tener muy claro cuál es el tipo de procedimientos que tengo que hacer en los animales, cuál es el tipo de daño que se va a inducir y cómo poder minimizar eso con un buen análisis y lo hablaremos en detalle. Satisfacer las necesidades básicas a los animales. Seguramente ustedes conocen muy bien las 5 libertades, pues que es lo mínimo que se trabaja en el bienestar animal. Pero bueno, des en cuenta que ya se convierte en un principio ético asegurar las 5 libertades, por lo menos, asegurar las necesidades básicas de los animales, siempre que están sometidos a una condición experimental. Y también nos habla del límite máximo del daño que se puede inducir a un animal, como lo mencionábamos. No es que porque yo, bueno, tengo un experimento en donde desarrollé esta nueva molécula y en el cultivo me di cuenta que cura el cáncer de colon. Tengo un cultivo de epitelio en el intestino y me di cuenta que mata todas las células malignas. Tiene una proyección de que va a curar el cáncer de colon en los humanos, que realmente es un beneficio social impactante. Pero yo necesito someter a los ratones a un cáncer de colon durante 6 meses. Necesito que casi que se mueran del cáncer para darme cuenta si mi tratamiento es eficiente. Ten en cuenta que hasta ese daño tan severo en los animales no podemos llegar. Tenemos que buscar cuál es el límite máximo de daño que podemos inducir en los animales para que la pérdida de bienestar pueda ser tolerable, ¿no? No podemos someter a los animales a condiciones experimentales severas solamente porque el beneficio social proyectado es impactante. Tal vez es uno de los criterios más difíciles para que un investigador lo pueda entender, ¿no? Hay investigadores brillantes que desarrollan cosas realmente maravillosas y después les cuesta entender cómo no podemos hacer sufrir a 10 ratones si con esto yo voy a curar una enfermedad. Y bueno, digamos que tal vez nosotros los veterinarios, los zootecnistas, los biólogos, que somos más afines con estos temas de empatía o de relacionalismo con los animales, pues podemos tener un concepto diferente. Por ende, los comités de ética siempre están conformados por diferentes actores de una sociedad. Sin lugar a dudas, debe haber investigadores, que son los que saben del uso de los animales específicamente en un proyecto de investigación. También deben haber expertos en bienestar animal, deben haber veterinarios, deben haber miembros legos externos a las instituciones. La persona que realmente representa a la sociedad es un miembro lego, es una persona que no tiene nada que ver con la academia, que no tiene nada que ver con la investigación. Normalmente no es una persona con una formación profesional muy definida, sino puede ser una persona que puede tener una carrera técnica, un conductor de taxi, una cantante de ópera, una señora de un puesto de empanadas, podría perfectamente pertenecer a un comité de ética y las formas en que se presentan los proyectos, en que se discuten, deberían ser lo suficientemente claros para que esta persona entienda la información y pueda dar su concepto y digamos que estas personas son las que siempre se van a preocupar más por el bienestar animal, ¿no? Porque digamos que tienen tal vez un mayor entendimiento de este punto en particular. En Colombia, los comités de ética animal por ley deben estar constituidos al menos por 3 personas, de pronto no lo saben todos. Debe haber un veterinario del ICA por ley en un comité de ética animal, debe haber un representante de la CAR y debe haber un representante de las sociedades protectoras de animales, ¿vale? Estos roles son muy interesantes, sobre todo porque aportan bastante. Los animalistas siempre deben estar presentes en este tipo de comités porque ellos son finalmente los que representan con la bandera muy puesta los derechos o por lo menos el estatus moral de los animales y por ende esas personas pues deben también quedar satisfechas con las explicaciones que se dan y con el uso que se da a los animales de investigación. Entonces es muy importante que en Colombia cada vez nos preocupemos más por el cumplimiento de esto que está reflejado en las leyes, porque como les menciono, no siempre pasa y con esto pues estamos incumpliendo no solamente la ética, sino el marco legislativo existente. Entonces existen varias leyes, ¿no? Sobre todo, como les mencionaba, las leyes norteamericanas, europeas, nos dan un referente de cómo nosotros podemos movernos. En Estados Unidos, tal vez de las leyes más importantes esta Acta de Bienestar Animal. Ten en cuenta que viene desde el 66, este documento,
Y bueno, digamos que hace parte un poco de las políticas públicas de este país. Hay una política pública también para el uso de los animales de laboratorio, que es este libro que ustedes ven acá rojito de la OLAO. En Colombia, pues tenemos el Estatuto de Protección Animal, la Ley 84 del 89, que define 4 artículos para el uso de los animales como modelos de investigación. También hay una resolución de MinSalud del 93 que ya define un poco más detalladamente ciertas condiciones en las investigaciones, pero démonos cuenta que a nivel bioético, tal vez más a nivel legal que a nivel bioético, todos los animales que consideramos hoy en día como sintientes, que tienen un estatus moral porque son sintientes, tienen la capacidad de elegir situaciones gratificantes y evadir situaciones de sufrimiento, por ende no quieren sufrir y no quieren ser sometidos a condiciones experimentales. Todo este tipo de especies animales están protegidos por estas leyes que estamos mencionando acá. Eso incluye todos los animales vertebrados, ¿no? Así sean animales domésticos, como una vaca, un cerdo, un caballo, una jirafa, un colibrí, o animales silvestres, como pueden ser diferentes tipos de aves, diferentes tipos de mamíferos, los delfines. En Colombia se hace una gran cantidad de investigaciones con animales silvestres. Somos un país muy biodiverso. Y todo este tipo de investigaciones también deben cumplir todo esto que estamos mencionando. Esto no se restringe solamente a animales de laboratorio clásicos, con los que estamos más familiarizados tal vez, ratones y conejos, roedores y conejos, sino también incluye todas estas especies cuando los utilizamos con fines experimentales o con fines de docencia, ¿vale? En Latinoamérica, estas leyes que tenemos aquí mencionadas en la diapositiva son tal vez las más relevantes, la de México, la de Brasil y la de Uruguay, porque son leyes específicas para el uso de los animales de investigación y los animales en docencia. En Colombia no existe una ley específica, perdón, para estos fines, sino existe una ley grande en donde se incluyen estos fines. Seguramente muchos de ustedes saben que hay un nuevo proyecto de ley que está en la primera Cámara de Representantes, que representa una actualización del Estatuto de Protección Animal, y allí también se incluye de una manera más detallada todos los temas del uso de los animales de investigación. Y bueno, por lo menos en esta temática, que es lo que nos compete a nosotros, es una mejora al modelo legislativo existente, ¿vale? De manera complementaria, aparte de lo que nos dicen las leyes, pues nosotros en Colombia por lo menos tenemos que conocer estas 2 leyes, ¿no? Si ustedes en algún momento van a estar relacionados, van a hacer proyectos de investigación, supongo que muchos de ustedes son estudiantes de pregrado o de maestrías tal vez. Un veterinario pues cuando hace su tesis de pregrado de maestría utiliza animales. Dense en cuenta que ustedes tienen que pasar por un comité de ética y más o menos cumpliendo lo que estamos mencionando acá. Las instituciones tienen unas formas para que llenen los investigadores de cómo se va a dar cumplimiento a los principios bioéticos, a los principios de uso, de bienestar, y a un poco a lo que nos piden los marcos legales. Adicionalmente a esto, existen unos principios que se consideran como principios internacionales para el uso de los animales en investigaciones biomédicas o en otro tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, acá se habla, por ejemplo, de la importancia del juicio profesional, de que las personas que realizan las investigaciones pues tengan el entrenamiento suficiente para poderlo hacer. Esto es muy importante porque hay algunos tipos de procedimientos que se hacen en las investigaciones en donde las personas más competentes para realizarlos son otro tipo de profesiones. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos realizando un proyecto en donde se están probando injertos vasculares en animales, ¿no? Dispositivos biomédicos, un pedacito de arteria que se diseña y se fabrica en una impresora 3D, que puede ser útil porque si hay una persona cuando sufren accidentes automovilísticos graves, por ejemplo, que tienen estas heridas de aguantamiento muy severas y se pierden las arterias, pues bueno, yo puedo reemplazar las arterias inmediatamente si yo tengo ya, digamos, con unos materiales diseñados para este fin. Siempre en los ensayos preclínicos, esto tiene un marco regulativo también muy importante, se realizan en animales antes de hacer estas pruebas en las personas. Entonces, en ese tipo de procedimientos en donde se necesita quitarle un pedacito de arteria a una rata, por ejemplo, ponerle el pedacito de injerto y probar si funciona bien, la persona más competente para hacer la cirugía tal vez no es un veterinario, sino es un cirujano cardiovascular que hizo una residencia de 4 o 5 años en cirugía cardiovascular y ha hecho ese procedimiento muchas veces en humanos, pero no en animales. Puede ser más competente en el procedimiento, pero tiene que complementar su formación en animales, ¿no? Porque bueno, si tiene que llegar a la arteria aorta de una rata, pues tendrá que hacer un abordaje adecuado, manipular las vísceras adecuadamente, llegar y hacer buenos planos de cierre después de hacer el procedimiento.
que son diferentes entre animales no humanos y animales humanos. Por ende, esa persona debe completar su entrenamiento con animales, desarrollando, digamos que una metodología para poderlo hacer. Normalmente ellos parten de entrenarse en cadáveres de animales y cuando lo tienen ya muy desarrollado en cadáveres, lo hacen en animales vivos bajo anestesia y que no se despiertan de la anestesia a menos que el procedimiento sea exitoso. Entonces hay una curva de aprendizaje que se hace asegurando el refinamiento, que estas personas realmente tengan las habilidades adecuadas para hacer los procedimientos finalmente en los animales que se van a utilizar en la condición experimental. Esto asegura que los animales pues van a tener un menor daño porque la persona que hace el procedimiento está altamente entrenada para poderlo hacer, ¿vale? Entonces a eso nos referimos con juicio profesional, que las personas encargadas del procedimiento en alguna fase, de plantear los diseños experimentales, de aplicar los tratamientos analgésicos, si hay un técnico, por ejemplo, que es el encargado de aplicarle los medicamentos y los antibióticos luego de una cirugía a un animal, pues debe estar entrenado en cómo se hace eso en estas especies animales. Nuestros auxiliares veterinarios, nuestros técnicos pecuarios del SENA, tal vez no están entrenados en estas especies porque nunca lo ven en sus carreras técnicas. No obstante, ellos se pueden formar ya en los centros de investigación antes de hacerlo ya bajo una responsabilidad directa en una investigación. También nos habla de la integridad científica, ¿no? Es muy importante esto de la transparencia hoy en día, de que todas las cosas que se hacen, los resultados que se obtienen se puedan llevar a cifras y esas cifras estén disponibles para toda la sociedad, que realmente lo que se hace es transparente, no se están ocultando cosas, no se hacen prácticas indebidas. Pues bueno, sabemos que los humanos no somos perfectos, seguramente habrá centros donde hacen las cosas muy mal, pero tenemos que preocuparnos por hacerlo bien nosotros mismos y por fomentarlo que se haga bien en todos los lugares donde vamos llegando y transmitiendo un poco el mensaje de la importancia de esto. También tenemos los 3 R's, que ya hablaremos más en detalle, que es uno de los principios canónicos más importantes en la investigación con animales. En algunas experimentaciones hablamos de que siempre se deberían utilizar animales definidos, sobre todo en ciencias biomédicas o en investigaciones biomédicas. Los roedores de laboratorio, sobre todo, son animales muy definidos, ¿no? Que están genéticamente definidos y microbiológicamente definidos. Entonces, si uno quiere trabajar con roedores de laboratorio, normalmente los bioterios compran las colonias en Estados Unidos o en un centro de investigación ya muy desarrollado. Los animales llegan a Colombia, yo tengo que mantener esas colonias, hacer exámenes genéticos periódicos, hacer exámenes microbiológicos periódicos para asegurar que los animales tienen la caracterización genética y microbiológica requerida para poder utilizarlos en un modelo de investigación. No es cualquier ratón el que yo puedo utilizar en una investigación, sino tiene que ser caracterizado, definido. En contraste, otro tipo de investigaciones que se hacen con caballos, con cerdos, con otras especies animales, pues cambia un poco el concepto de la definición porque son líneas de investigación diferentes. También nos habla, que lo mencionaremos, de el dolor, el malestar y angustia. Tal vez los comités de ética, luego de que han otorgado la justificación moral, de que dicen, bueno, el beneficio social de esta investigación es importante, ahora nos vamos a enfocar en el daño. Siempre el comité de ética se debe enfocar de una manera prioritaria, ponderar todo el tema relacionado con qué tanto dolor va a recibir un animal en una investigación, qué tanto malestar va a percibir y si esto va a generar angustia y qué voy a hacer para manejar todo esto, dado que yo pude prever lo que le va a pasar al animal. Entonces, por ejemplo, ahorita que están tan de moda las vacunas de COVID, seguramente las vacunas de COVID se probaron en animales antes de pasar a los humanos. Todas las vacunas que nos pusimos, que se están desarrollando, se probaron que fueran eficientes en animales antes de hacerlo en los humanos. Los animales no expresan la enfermedad de manera natural, como lo hacen los humanos del COVID-19, pero lo que se hace es que se desarrollan animales modificados genéticamente, en este caso ratones, que expresan el receptor de angiotensina, que es donde se vincula el virus del COVID, que le permite entrar a la célula. Entonces, estos ratones se conocen coloquialmente como humanizados porque tienen la capacidad de expresar receptores humanos para que el COVID pueda entrar a las células y manifestar la enfermedad en los ratones, ¿vale? Entonces, en este caso tendríamos que pensar, bueno, ¿qué le podría pasar a un animal si yo lo infecto con COVID? Pueden pasar muchas cosas, ¿no? La primera es que puede desarrollar una reacción alérgica muy severa, una reacción de autoinmunidad muy severa. Entonces, que lo podríamos emular un poco, sobre todo para mis compañeros veterinarios aquí presentes, con lo que sería una reacción alérgica en un perrito, ¿no? Que si lo picó una abeja y tiene una hipersensibilidad tipo 2, entonces todos los signos que va a tener el perrito. Esto le podría pasar a un ratón si también desarrolla una reacción similar en una prueba de vacuna.
y yo tendría que prever que eso puede pasar y qué voy a hacer, cómo voy a actuar si eso se presenta. Le voy a administrar antihistamínicos, le voy a administrar corticoides, lo voy a conectar a líquidos, o qué voy a hacer cuando eso se presente para atender el animal, ¿vale? Y todo eso se planea durante el diseño experimental. No esperamos a que el animal desarrolle los signos o la manifestación clínica para saber o para poder prever qué voy a hacer, sino que previamente yo lo planeo durante el desarrollo de mi diseño experimental. Y el comité de ética lo revisa y me dice si está de acuerdo o no, y me dice si me faltan cosas que yo debería incluir o no, dependiendo de la investigación. Por ejemplo, si volvemos a nuestro estudio nutricional en vacas, ¿qué le podría pasar a las vacas en un estudio nutricional? ¿Qué tipo de consecuencias adversas podrían tener las vacas si yo les estoy dando cierto tipo de compuestos nutricionales que tal vez podrían más fácilmente inducir timpanismo, por ejemplo, o qué sé yo? Eso siempre lo deberíamos prever para poder actuar de una manera más eficiente. Y más o menos desde ahí se abordan con criterios objetivos, como mencionaremos algunos, el dolor, el distrés y el disconfort o el malestar y la angustia en este tipo de animales en condiciones experimentales. También tenemos los criterios de punto final, que es, bueno, el dolor tiene que ser medible y cuando el dolor llegue a tal punto, yo tengo que tomar una medida inmediata, ¿no? Hay una condición experimental que puede ser una cirugía, por ejemplo, en donde los animales tengan mucho dolor. Yo puedo plantear colocarles antiinflamatorios no esteroidales como meloxicam para controlar el dolor, pero yo tengo que medir el dolor de una manera objetiva, lo más objetiva y precisa que pueda. Inclusive, si yo puedo medir hormonas o medir algún cortisol o corticosterona fecal, por ejemplo, en los animales, lo podría hacer para tratar de limitar cuáles son los niveles de estrés que están percibiendo los animales o los niveles de dolor. En este caso, entonces, las escalas de criterios de punto final nos ayudan bastante a delimitar esto de la mejor manera y veremos algunos ejemplos. Finalmente, los animales de investigación siempre deberían estar bajo cuidados de veterinarios formados un poco en estas temáticas, pero sobre todo formados en la biología y en la medicina de las especies con las cuales se estén realizando las investigaciones. Yo estoy muy formado en roedores y en conejos de laboratorio. Esa es mi especialidad, llevo más de una década trabajando en ello, entonces por supuesto que puedo hacerlo de muy buena manera con estas especies. Pero si es una investigación con, no sé, tal vez con gallinas, con caballos o con vacas, eso no se sale de mi competencia y los veterinarios que trabajan en eso, los que todos los días están relacionados con la medicina de los bovinos, tal vez sean personas más idóneas para atender un programa de atención veterinaria en las condiciones de investigación que tenga en una institución, porque, bueno, tiene que complementar algunos conocimientos generales en investigación, pero digamos que ya tiene un gran camino recorrido por el conocimiento de la especie. Y como lo mencionábamos, pues es muy importante el análisis ético. Entonces volvemos un poco a este documento. Siempre va a ser el documento de referencia, siempre que trabajemos en investigación o en docencia con animales, pues lo deberíamos consultar, que es la guía para el cuidado y uso de animales de laboratorio. Des en cuenta estas dos definiciones tan importantes que nos plantea la guía. La primera es qué es un animal de laboratorio, ¿no? Un animal de laboratorio no solamente es un ratón o un conejo, sino para la guía es cualquier animal vertebrado, incluyendo animales de laboratorio tradicionales, animales agrícolas, animales de la vida silvestre, especies acuáticas, que se produce para ser usado en investigación, en testeo, que son ensayos de seguridad, o en enseñanza, ¿no? Ten en cuenta que la guía, básicamente porque así se han desarrollado los modelos legislativos en Europa y en Estados Unidos, meten todo el tema del uso de los animales en docencia o en enseñanza dentro del funcionamiento o las condiciones de los animales de investigación, básicamente para relacionarlo sobre todo en que los comités de ética deben estar muy enterados de esto y dar los avales para poder hacer este tipo de prácticas. Y la guía también nos define lo que es usar un animal. Usar un animal nos habla un poco del cuidado adecuado, del uso adecuado y el tratamiento humanitario de los animales cuando los utilizamos en los fines que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, usar un animal siempre es no solamente utilizarlo para el fin que yo tengo planteado, sino cómo voy a asegurar su cuidado y cómo voy a promover un trato humanitario en los procedimientos o en las prácticas que vamos a hacer en los mismos, ¿vale? Y bueno, denme un segundo que tengo estos gráficos acá, no me dejan ver bien la diapositiva. Listo, entonces básicamente lo que nos pide la guía o lo que nos describe la guía son estos componentes que nos vemos acá. Básicamente, seguir la guía para el cuidado y uso de animales de laboratorio,
no es muy diferente a un modelo o un sistema de gestión de calidad como puede ser ISO o EPLs. Finalmente son conceptos muy homogéneos, pero sin lugar a dudas la guía se enfoca más en el cuidado y en el uso de los animales en ciertas condiciones. Entonces la guía nos habla de que debemos tener un comité de ética y nos da el alcance, las funciones y la metodología general que debe tener este tipo de comités. Nos habla del ambiente, el alojamiento y el manejo que debemos tener con los animales de investigación. La importancia del programa de atención veterinaria es realmente muy importante y soy muy enfático en ello porque hay una gran cantidad de investigaciones que se hacen en nuestra región, en Colombia, en donde no hay un veterinario por allí que esté como pendiente del cuidado de los animales. Son investigaciones que desarrollan biólogos, químicos, farmacéuticos y demás, pero no hay un veterinario. Siempre el veterinario debe estar porque es la persona encargada pues realmente y competente para poder atender cualquier complicación médica en los animales. Debe haber una serie de componentes de seguridad en el trabajo, de bioseguridad, ¿no? Si vamos a hacer una investigación en campo, en donde vamos a capturar, por ejemplo, murciélagos en campo, hay un riesgo de rabia importante allí por el contacto con estos animales y por ende pues debe haber todo un componente de bioseguridad para mitigar el riesgo de las personas que hacen esta manipulación. Debe haber un programa de formación para las personas en este tipo de temáticas. Ten en cuenta que estas temáticas son muy especializadas, sobre todo en Colombia. Uno en el pregrado o inclusive en la mayoría de posgrados nunca ve nada de investigación con animales, como de lo que es la ciencia del animal de investigación, y por ende hay que hacer formaciones complementarias, cursos, diplomados, para poder alcanzar las competencias para poder participar en un proyecto de investigación con animales. También nos habla de las instalaciones. Yo debo asegurar unas adecuadas instalaciones relacionadas con las necesidades de las especies que estoy alojando con fines experimentales. Muy diferente será si estoy trabajando con peces cebra, con ratones, con conejos o con caballos, ¿vale? Irá muy relacionado a la especie animal con la cual yo esté trabajando. Entonces acá tenemos algunos de los componentes importantes en cada uno de los núcleos que acabamos de mencionar. Debe haber entonces procedimientos siempre en un programa de investigación con animales para asegurar el mejor cuidado y uso, para asegurar pautas de bienestar, pues debemos tener procedimientos operativos estandarizados, ¿no? Ya sabemos que un POE, seguramente ya lo saben, es una secuencia paso a paso que me dice cómo debo ejecutar una actividad para asegurar una respuesta eficiente y garantizar como unos mínimos en la acción. Entonces debe haber procedimientos de alimentación de los animales, de hidratación, de la cama, de la jaula o del corral donde viven, cuál es el tipo de cama que utilizamos en los animales, cuál es la frecuencia de cambio, realmente la viruta de madera que utilizamos es la adecuada para la especie animal con la cual yo estoy trabajando. Por ejemplo, en los ratones de laboratorio, las resinas, lo que más se utiliza tal vez en nuestros países es el pino y el cedro. Pero las resinas del pino y el cedro, hay varias investigaciones que han mostrado que pueden ser nefrotóxicas o hepatotóxicas en estas especies animales. Por ende, sería más grato o se prefiere trabajar con virutas de otro tipo de maderas, como puede ser el chopo o como puede ser el álamo, que desafortunadamente no se consiguen en Colombia, pero sí se pueden importar. Y se sabe que estas maderas son más inertes para los animales y sin lugar a dudas, pues les va a llevar a tener una mejor salud. Entonces, solamente es un ejemplo de las muchas condiciones relacionadas con el alojamiento de los animales. Asimismo, el manejo social es muy importante. Nunca se deberían alojar animales de investigación solos en un alojamiento individual. Esto no se permite casi que por las legislaciones o por los principios, a menos que haya una condición experimental que así lo exija. Si es un animal que acaba de salir de una cirugía, necesita un periodo de recuperación en alojamiento individual, pues yo debería fomentar algunos métodos para que los animales pues no se sientan solos, que puede ser el tránsito de feromonas desde la caja de los familiares que ya tenía o de la caja del ambiente social en donde el animal vivía normalmente. Pueden mantenerse los estímulos olfatorios, los estímulos visuales, los estímulos auditivos, enriquecer aún más el medio ambiente para que ese alojamiento individual pues no sea tan impactante para la vida de los animales. No obstante, esto solamente se hace como última opción, el alojamiento individual, y es algo que debe ser avalado por un comité de ética. Eso sí, casi que en Colombia no es tan claro la ley. Como les mencionaba, no hay una ley puntual de animales de investigación, sino hay algunos artículos en la ley 84, pero en modelos internacionales, pues sí, un alojamiento individual está prohibido y solamente puede hacerse bajo el aval de un comité de ética cuando estamos hablando de condiciones de investigación. Entonces, es muy importante. El manejo reproductivo, cómo se marcan los animales, eso también está muy definido. Según la especie, no es lo mismo la forma en que marcamos una oveja a la forma en cómo marcamos un ratón.
Y pues bueno, las mutilaciones pues cada vez son menos utilizadas. Se prefieren métodos como los microchips o otros métodos que pueden ser más fácilmente rastreables, más precisos y menos impactantes para la salud de los animales. Es muy importante el enriquecimiento ambiental en los animales de investigación. Démonos cuenta que estamos sometiendo animales a condiciones de encierro que suelen ser mínimas, que suelen ser como lo mínimo que necesita el animal, y por ende enriquecer el ambiente es la mejor estrategia que podemos utilizar para mejorar las condiciones de vida y para mejorar la oportunidad de que los animales expresen el repertorio comportamental que harían en la naturaleza. Entonces tendríamos como que pensar un poco cómo se comportan estas especies en la naturaleza. Los roedores clásicos de laboratorio como ratones y ratas no son originarios de Colombia, de Sudamérica en sí, vienen más de Asia Menor y desde allí se fueron llevando hace 200 años a los laboratorios del mundo y se generaron las líneas de laboratorio que conocemos en la actualidad. Otras especies como los cobayos y los conejos sí son originarios más de Latinoamérica, de zonas de los Andes. Entonces pensemos en un cobayo. ¿Cómo vive un cobayo en Chingaza, por ejemplo? Entonces, bueno, un cobayo en Chingaza le gusta refugiarse, vive más en las pasturas, hacen madrigueras para ocultarse, hacen complejos de madrigueras muy sofisticados en donde tienen toda una interacción social, grupos sociales jerarquizados muy definidos. Entonces, por ende, yo debería tratar de emular todo eso lo que más pueda a las condiciones de un laboratorio. Si estos animales son presas y les gusta esconderse, no, digamos que la agresión en un animal como un conejo, por ejemplo, es lo último que él expresa cuando tiene miedo. El conejo inicialmente trata de pasar inadvertido, agachándose un poquito y quedándose muy quieto, que es lo que haría en la naturaleza cuando percibe un predador. Entonces la inmovilidad tal vez sería su primera estrategia. Su segunda estrategia sería salir corriendo y esconderse en un sitio que él considera que es seguro. Y su tercera estrategia es agredir, es morder, es atacar cuando las otras dos no le funcionaron. Si en un laboratorio él no tiene la posibilidad de expresar los primeros comportamientos, pues el tercero sí lo que va a hacer inmediatamente, va a ser agredir, porque no puede hacer las otras dos cosas. Entonces, por ende, deberíamos darle, como vemos en la imagen de la derecha, un sitio para que el conejo se pueda esconder, un sitio para que pueda pasar inmóvil o inadvertido puede ser más difícil, porque tendría que ser una pastura alta o una cama de viruta muy alta. Pero, por ejemplo, en ratones y en ratas sí se puede hacer. Yo puedo colocar una alta cama de viruta, puedo utilizar Envirodry, que son tiritas de cartón que ellos utilizan para construir el nido, utilizar casitas de iglú para la construcción del nido, y los ratones pues se pueden esconder allí fácilmente si así lo quieren hacer. Entonces, por ende, no es suficiente una capita de madera de viruta y que el animal con eso ya va a estar bien, porque no es así. El enriquecimiento ambiental es muy importante. Asimismo, la habituación. Cuando hablamos de habituación, ya veremos un ejemplo de ello. Estamos hablando cómo fomentamos un poco la predictibilidad y la controlabilidad del entorno en los animales de investigación. No es lo mismo si yo cojo un ratón que empieza la investigación hoy, entonces lo cojo y le hago la inyección intramuscular para ponerle el tratamiento, que tal vez es lo primero. El ratón pues se va a asustar, apenas yo lo cojo, seguramente va a orinar y va a defecar, va a estar muy inquieto, va a percibir un dolor importante durante la manipulación y lo va a relacionar, lo va a asociar con un estímulo adverso cada vez que la persona lo vaya a inmovilizar. Es diferente si yo hago un protocolo de habituación en donde primero sujeto al animal o le doy diferentes vías para que el animal pueda tener una interacción conmigo para salir de la jaula, como estos cepos que vemos acá, que tal vez es lo que más se está promoviendo actualmente. No sujetar a los roedores de laboratorio de la cola, sino ofrecerles nuestras manos, ofrecerles cepos o dispositivos en donde el animal voluntariamente se suba y yo lo pueda transportar o dirigir hacia un cuarto de procedimientos o hacia la zona de interés en este caso. Es diferente si yo lo hago de esta manera, si lo hago durante días previos, si le doy un reforzador positivo al final de hacer el periodo de habituación, si antes de hacer la inoculación intramuscular yo lo molesto días previos con una jeringa, la zona de la inoculación, con un capuchón, y le doy un pedacito de M&M, por ejemplo, o de algún tipo de sustancia palatable que sea válida en la especie, antes de hacer el procedimiento. Siempre los animales van a tener una mejor percepción del procedimiento si hacemos un buen protocolo de habituación. Todos los animales de investigación deben ser revisados diariamente. Esto es bastante importante. Si finalmente Navidad, Año Nuevo, el día feriado que sea, todos los animales deben ser revisados y debe haber una secuencia en donde las personas o los operarios, los auxiliares y los veterinarios de los centros hagan este tipo de revisiones. Y bueno, para no profundizar tanto en este tema, deben haber procedimientos de sanitización, así como tenemos un galpón de pollos que se desinfecta muy exhaustivamente cuando salen los pollos.
En los animales de laboratorio funciona de una manera muy similar, se hace con una mayor frecuencia, pero normalmente son salas muy limpias, son salas que tienden más hacia desinfecciones profundas y condiciones estériles que condiciones, digamos, que simplemente de limpieza, dado que la contaminación de los animales puede no solamente afectar el bienestar, sino el resultado de una investigación. Asimismo, pues el manejo de residuos es muy importante. Si yo tengo animales infectados experimentalmente con COVID, por ejemplo, pues yo no puedo simplemente disponer esa carcasa con Ecocapital, sino yo debo esterilizar esto para evitar entonces propagar una enfermedad importante de salud pública al medio. Y son súper importantes las variables ambientales y que éstas estén acordes a las necesidades de la especie. Un ratón de laboratorio, por ejemplo, debe tener una temperatura algo así como de 26 grados, una temperatura ambiental, debe tener una humedad relativa de 50% en el ambiente, debe recibir algo así como 150 lux como intensidad de iluminación, 85 decibeles como intensidad de sonido, 6 horas de luz y 6 horas de oscuridad, unos niveles de vibraciones definidos y asimismo para las diferentes especies animales que utilicemos con fines experimentales. Esas variables suelen ser más detalladas en los animales de investigación clásico, como los roedores, que con otras especies animales, ¿vale? Entonces, bueno, si estamos trabajando con bovinos, como lo vemos acá con estas terneras que están en un estudio de enfermedades infecciosas, des en cuenta que las condiciones del laboratorio no son simplemente un establo y ya, sino son condiciones que permiten realizar la investigación con los fines definidos. Si son condiciones donde la bioseguridad es muy importante, pues tendrán que ser más encierros como este tipo que vemos acá. El programa de atención veterinaria pues se encarga un poco más de estos componentes que vemos acá, compra y transporte de animales, monitoreos, la parte de las cuarentenas, toda la parte clínica de los animales, el manejo de las historias clínicas. Un bioterio, un laboratorio de investigación, es muy parecido a una clínica veterinaria. Cada ratón que se enferma debe ser atendido, debe llenarse una historia clínica con todo lo que debe tener una historia clínica hasta finalizar el tratamiento y la recuperación del animal. Y los veterinarios y los bioterios somos los encargados de hacer sobre todo las anestesias. Algunas cirugías, como son cirugías muy especializadas, las hacen médicos humanos más formados en ese tipo de procedimientos, pero cirugías de otro tipo sí que las hacemos los veterinarios. Las eutanasias las hacemos o las coordinamos los veterinarios y el manejo de medicamentos, como el manejo de medicamentos controlados. Ten en cuenta que es muy común el uso de opioides en animales de investigación porque como los sometemos a daño, pues tenemos que tener nuestra gama de opioides para tratar ese daño. Tenemos que tener los permisos del Fondo de Estupefacientes, como lo tienen las veterinarias, para poderlo hacer, ¿no? Entonces tenemos que tener morfina, metadona, hidromorfona. Digamos que el mejor de todos en animales de laboratorio es la buprenorfina, desafortunadamente no disponible en Colombia, pero sí hay otros que son regulados por el Estado que podemos utilizar y los tenemos que tener disponibles, ¿no? Si el meloxicam o el carprofeno nos funcionó, pues tenemos que tener algo más potente para aliviar el dolor en los animales. Como hablábamos, deben existir pautas de formación para todos los actores que conforman el programa de investigación con animales. Debemos tener instalaciones adecuadas para alojar a los animales dependiendo de la especie. Los beagles son el modelo que se utiliza de investigación cuando estamos hablando de perros. Se utilizan bastante en estudios de comportamiento, sobre todo. En Colombia creo que no, hasta donde sé no hay bioterios, pero en España, por ejemplo, sí hay varios que trabajan con estas especies animales. Y bueno, esto tiene que tener una auditoría, ¿no? Es un programa de investigación muy parecido a un sistema de calidad y se debe hacer una auditoría de que todo esto funcione, como lo dice la guía, si yo quiero seguir la guía, como lo dice la ley y como lo dice el marco bioético principialista. ¿Quién será el encargado de hacer este tipo de inspecciones o de visitas para ver que se esté dando un cumplimiento adecuado? El comité de ética es el encargado de hacer este tipo de supervisiones por lo menos 1 o 2 veces al año. Dese cuenta que la función de un comité de ética animal en la investigación no solamente es avalar el uso del animal en una investigación, sino seguir la investigación para asegurarse que se está desarrollando de la manera en la cual fue avalada, para acompañar a la investigación. Esto no es una figura policiva, ¿no? Donde el CICUAL esté como un policía viendo que se incumple, sino es más una figura de acompañamiento, en donde el comité acompaña al investigador para ver qué cosas van pasando durante la investigación. Finalmente estamos haciendo ciencia, existe el método científico, en algunas condiciones es ensayo y error, que no es lo ideal, pero pasa. Entonces, por ende, a veces las condiciones tienen que cambiar cosas del experimento durante la marcha. Bueno, me di cuenta que necesito un grupo experimental adicional, que necesito un control positivo con este nuevo tratamiento que salió, que sé que funciona y va a ser mi control positivo, porque esto es lo que me va a permitir comparar más eficientemente
no sé, por un análisis de varianza de los resultados obtenidos. Esto puede pasar durante el transcurso de una investigación y por ende el acompañamiento del comité es muy importante. Bueno, creo que si me regalan 15 minuticos más, mencionamos rápidamente esto que es muy importante, que son los principios de las 3 R's. Existen los principios bioéticos, como mencionamos tal vez alguno, que era el análisis daño-beneficio, que es lo que nos permite encontrar la justificación moral para poder someter a un animal sintiente a una condición experimental. Cuando eso ya se ha chuleado, pasaríamos al principio de las 3 R's. Los principios de las 3 R's viene desde 1959 por estos dos señores que son Russell y Burch, que básicamente escribieron un libro en donde ellos plantean esta metodología para poder utilizar y cuidar a los animales de investigación de la mejor manera, ¿vale? El principio de las 3 R's empieza con el reemplazo. Cuando hablamos de reemplazo, estamos hablando de evitar el uso de animales vertebrados o de animales sintientes. Digamos que el término vertebrado ha evolucionado bastante animales sintientes, sobre todo por los cefalópodos, ¿no? Hoy en día la gran cantidad de investigaciones con los pulpos y diferentes tipos de cefalópodos nos hemos dado cuenta de la gran capacidad cognitiva que tienen estas especies animales. No son animales vertebrados, pero son animales tan complejos o más complejos que algunos animales vertebrados. Entonces, por ende, ese término pues ha ido evolucionando más a animales sintientes. Entonces, cuando hablamos de reemplazo, hablamos de evitar el uso de estas especies animales por otros métodos diferentes. El reemplazo puede ser absoluto cuando utilizamos algo que no sea un animal, ningún tipo de animal, como puede ser un software de un computador, unas pruebas in vitro, por ejemplo. Los ensayos de toxicidad, ustedes la palabra toxicidad ya de entrada sabrán que suena muy duro, ¿no? Los ensayos de toxicidad son bastante invasivos para los animales. Siempre que se desarrollan medicamentos o que se desarrolla un nuevo pesticida, por ejemplo, se hacen ensayos de toxicidad para ver que eso sea seguro para el paciente o que sea seguro para la persona que hace la aspersión del pesticida en un cultivo de papa, ¿no? Esa persona tiene que tener claro cuál es el riesgo de manipular ese nuevo pesticida que salió al mercado. Y para eso se establece la toxicidad en animales, la dosis letal 50, por ejemplo, por diferentes vías de exposición y pruebas de contacto inmediatas para ver qué tan manifiesta es la lesión. Anteriormente se utilizaban conejos, y ahí viene el video del conejo Ralph, ¿no? Ustedes ven ese conejito y cada vez se ve más deteriorado y los ojos están vueltos nada, seguramente porque hacen con él pruebas de irritación ocular, ¿no? Que es coger un producto que puede tener seguramente un pH ácido o alcalino y colocárselo en el ojo para ver qué le pasa al ojo, qué tanta erosión o irritación o pérdida del ojo se da. Esto ya no tiene ninguna justificación moral hacerlo en un animal, dado que se puede hacer en un cultivo de córnea que yo puedo comprar comercialmente, porque no estoy midiendo qué pasa si se absorbe el producto, simplemente estoy midiendo el efecto local. No es una prueba sistémica, sino es una prueba local. Asimismo pasa con las pruebas de irritación dérmica, asimismo pasa con las pruebas de alergias, que antes se hacían con cobayos, pero hoy en día se pueden hacer con ganglios mesentéricos de ratones, con unos pocos ganglios mesentéricos. Yo puedo evitar el uso de 50 cobayos para una prueba de alergias, por ejemplo. Entonces, esos son reemplazos absolutos, ¿no? Utilizar diferentes métodos que eviten el uso de un animal, como los métodos de cultivos que tal vez son los más desarrollados. El reemplazo relativo, hablamos cuando estamos utilizando animales, pero animales que no consideramos sintientes. Si yo puedo utilizar lombrices, moscas, pitos, animales, una gran cantidad de gama de animales invertebrados, en donde la ciencia hasta este momento nos ha dicho que no se consideran animales sintientes. Posiblemente en 10 años haya nuevas investigaciones y descubrimientos que nos lleven a ir incluyendo a los animales invertebrados con animales sintientes. Cada vez eso se escucha y se ve más, y hay muchos grupos de investigación trabajando al respecto. Pero bueno, digamos que en este momento de la historia, ese tipo de animales son considerados como métodos de reemplazo relativos. Y esa va a ser la función de un comité de ética. Si este tipo de investigaciones se pueden desarrollar con animales invertebrados o no sintientes, deberían desarrollarse con estas especies y no con animales vertebrados o sintientes, ¿vale? Entonces, bueno, tipos de reemplazo como los que mencionábamos, invertebrados, microorganismos, etapas tempranas del desarrollo de animales vertebrados como los embriones. Los embriones hasta cierta edad se consideran como llamémoslos como con cierto estatus moral cuando son animales sintientes, cuando han desarrollado o digamos que el desarrollo fisiológico ha alcanzado una magnitud importante, pero en los primeros estadios del desarrollo embrionario son considerados como animales de reemplazo un poco por las normativas. Diferentes tipos de células, de bacterias, por ejemplo, o de parásitos o de tejidos,
algo que se viene desarrollando hoy en día, que son los organ on chip, que es cultivar órganos en un laboratorio, ¿no? Yo puedo cultivar un hígado en un laboratorio, diseñarlo y desarrollarlo, y cultivar las células y emular el funcionamiento del hígado. Y se conectan por unos dispositivos, diferentes tipos de órganos, para tratar de emular lo que sería una respuesta sistémica. Hay modelos organ on chip que han sido desarrollados recientemente para enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, por ejemplo, en donde está todo el árbol respiratorio diseñado y desarrollado y cultivado en el laboratorio y se expone a condiciones experimentales, y con el funcionamiento de ese sistema es suficiente para contestar la pregunta de investigación. Seguramente los métodos alternativos irán evolucionando por esa vía, y tal vez todo lo que seguramente todos queremos es que se desarrollen métodos alternativos de este tipo para que no tengamos que seguir utilizando animales como modelos de investigación. Entonces, eso sería un tipo muy eficiente de reemplazo. Y también están los modelos computarizados. Hay software hoy en día en donde uno puede introducir una gran cantidad de variables y emiten una respuesta que simula en parte la respuesta de un organismo biológico. Dependerá del tipo de investigación. Bueno, esta sería la primera R, reemplazo. Entonces recuerden, siempre que planteamos un proyecto de investigación, tenemos que asegurarnos de que el uso de un animal sintiente es el único método disponible para poder contestar mi pregunta de investigación, ¿vale? Siempre tendríamos que estar muy seguros de ello. La segunda R nos habla de la reducción. Cuando hablamos de la reducción, estamos hablando de calcular adecuadamente el tamaño de la muestra. ¿Cómo calculamos el tamaño de la muestra? La idea es que debemos utilizar la mínima cantidad de animales para poder obtener un resultado estadísticamente robusto. Si yo voy a utilizar 10 animales en mi investigación, yo tuve que hacer ese cálculo estadístico con algún paquete estadístico que me dice que con esos datos es suficiente para poder hacer una comparación de grupos o lo que sea. Yo no puedo simplemente plantear que voy a utilizar 10 animales por grupo, 5 grupos para un total de 50 animales. Eso tiene que tener un soporte estadístico. Y para ello existen diferentes metodologías. Este documento que ustedes ven acá tal vez es la Biblia, que nos recomienda bastante la inclusión de diseños en bloques en el planteamiento de las propuestas de investigación. Existe lo que ustedes ven aquí a la derecha, es una calculadora de la Universidad de Barcelona, que se llama Gramo, que también yo le puedo colocar todas las variables de mi investigación y al final me dice cuál es el número de animales recomendado para cada grupo experimental. Entonces recuerden, cuando hablamos de reducción, estamos hablando de calcular adecuadamente el tamaño de la muestra. Y tal vez una de las R's, para mí la más importante, es el refinamiento. Cuando hablamos de refinamiento, estamos hablando de lo que hemos mencionado, cómo evitar el dolor, cómo minimizar el distrés, cómo enriquecer el medio ambiente y cómo clasificar los protocolos para poder delimitar el sufrimiento proyectado que puede tener un animal y así establecer los criterios de punto final. Básicamente, eso nos habla de refinamiento, de refinar todos los componentes de la investigación muy relacionados con minimizar el daño y con poder medir el bienestar de la mejor manera posible. Entonces, este estudio, por ejemplo, es muy interesante porque nos muestra cuáles son los comportamientos que son más fácilmente evidenciables en condiciones de investigación en roedores, por ejemplo. La condición del pelaje, la presencia de marcas por mordeduras, la exhibición de comportamientos anormales, la temperatura de un cuarto, por ejemplo, en los estados de alerta, tasas de mortalidades, son algunos de los indicadores que son más fácilmente incluibles para poder medir el bienestar de los animales, en este caso de los roedores de investigación. Tendríamos que ver que hay algunos que se pueden observar más fácilmente que otros, ¿no? El comportamiento, como ustedes saben, es tal vez lo que más me puede decir de un animal, pero el comportamiento no es tan fácil de medir. Yo necesito una buena visión del animal, que a veces las condiciones de enriquecimiento ambiental no la permiten. Sería ideal utilizar sistemas de videoregistro, porque una observación puntual en el tiempo por una persona que 10 minutos al día mira un animal puede ser no suficiente para darse cuenta de los comportamientos que están exhibiendo los animales, ¿vale? Bueno, y voy a pasarme esto rapidito para que veamos un poco los métodos de enriquecimiento que pueden ser muy ideales en las condiciones de investigación. En los perros, por ejemplo, no se maneja tanto el enriquecimiento relacionado con el sistema de alojamiento, sino los patios de recreo, en donde los animales van varias horas al día y tienen, pues digamos que toda una interacción social y una serie de elementos que les permiten jugar y expresar comportamientos de juego y comportamientos normales para la especie, que es un poco lo que vemos en este tipo de imágenes. En otras especies como los primates, como con este tipo de primates, se prefieren más los enriquecimientos relacionados que en el alojamiento. Des en cuenta que esos primates no están en una jaula,
sino están en un ambiente muy amplio, donde tienen realmente una interacción social, emulando un poco el ambiente natural, y hacia allá siempre deberíamos movernos cuando alojamos animales de investigación. En los gatos, por ejemplo, al igual que los perros, es muy importante el contacto social, a diferente de otras especies como los ratones, por ejemplo. Entonces acá se busca que haya horas del día en donde los auxiliares estén jugando con los animales. Esa interacción es muy benéfica para ellos. En los hurones, las piscinas con pelotas, por ejemplo, funcionan bastante bien. En los ratones lo que mejor funciona es la construcción del nido. Entonces todos los materiales que les demos para construir el nido sí que van a ser muy eficientes en las pautas de enriquecimiento. En las ratas, los materiales para perchar, como las hamaquitas o las superficies donde ellas puedan trepar, funcionan bastante bien, como lo que vemos en esta imagen o lo que vemos en esta imagen, más ratas mascotas comparadas con ratas de laboratorio, en donde los materiales obviamente deben ser fácilmente sanitizables o esterilizables. Entonces, esta que se llama un lifespan es uno de los materiales que utilizamos como método de enriquecimiento, y diferentes materiales sintéticos como los tubitos o estas pelotas que les permiten a los animales sobre todo evadir, esconderse ante estímulos que ellos consideran adversos, son adecuados en nuestro programa de enriquecimiento. En los cobayos y los conejos las fuentes de heno deben ser muy abundantes. Recordemos la importancia de los materiales fibrosos para la digestión de estas especies, sobre todo para los conejos, y por ende el heno debe estar a voluntad para que estos animales lo puedan consumir y lo puedan utilizar como medio de enriquecimiento estructural también, dependiendo del entorno. Tengan en cuenta que buscamos ambientes amplios, tratamos de no utilizar jaulas muy cerradas en donde estén los animales, a menos que sea estrictamente necesario, pero si podemos tener lugares amplios en mi investigación, siempre va a ser un mayor beneficio para el bienestar de estas especies animales. Los de la izquierda son más cobayos de granja, los de la derecha son cobayos de laboratorio, pero démonos cuenta que los dos son ambientes enriquecidos, ambientes que tienden a ser amplios, en donde hay una estructura mínima de enriquecimiento para esconderse, para interactuar, que deberíamos fomentar en estos animales. Estas pelotitas de estaño, que son parecidas a estos muebles como que tienen estas fiberitas, que los animales pueden desbaratar completamente, funciona muy bien para que gasten el tiempo, que es algo que ellos harían normalmente en la naturaleza, en la construcción de ciertos entornos, o esos palitos de madera que ustedes ven que tiene heno por dentro, y por dentro tiene un reforzador positivo que puede ser un alimento palatable. Funciona muy bien en los roedores porque ellos desbaratan todo eso hasta que encuentran la sustancia palatable. Puede ser un M&M o dependerá un poco de las necesidades de la especie, pero esos son los materiales, por ejemplo, que en nuestro bioterio mejor funciona. Esta es una imagen, por ejemplo, de nuestro bioterio. Ese es el espacio, es un espacio amplio para tener los animales. Hay espacios aún más pequeños, pero bueno, a nosotros no nos gustan tanto, pero es en cuenta que hay ciertas estructuras para que los animales puedan meterse allí si lo desean hacer. Hay una superficie de heno muy importante, los animales se pueden esconder allí también y consumen el heno y diferentes juguetes que se rotan en un programa de enriquecimiento definido. En algunas especies uno puede rotar los métodos de enriquecimiento, las estructuras que uno ofrece a los animales para que sean estímulos novedosos en diferentes condiciones. En los conejos es un poco parecido a lo que manejamos en los cobayos. Estos dos, la raza de laboratorio es Nueva Zelanda blanco, que es lo que vemos acá, y démonos cuenta de las diferentes condiciones que tienen acá. Los conejos de producción, la mayoría en Colombia, pueden estar no en las mejores condiciones porque son ambientes muy cerrados, son jaulitas en donde el conejo a duras penas puede darse la vuelta y alimentarse y tomar agua. A veces los conejos están solos, que es tal vez lo último que uno debería hacer, pero sobre todo cuando se da la transición, los bioterios no suelen tener sistemas de producción de conejos, sino que se compran en granjas comerciales y se llevan al laboratorio para utilizarlos con fines experimentales. Esta transición es importante porque el conejo viene de un ambiente en donde no se puede mover mucho, no desarrolla adecuadamente las estructuras osteomusculares y se puede fracturar o lesionar muy fácilmente. Por ende, tenemos que tener eso en cuenta cuando hacemos el diseño de nuestras zonas de alojamiento y de nuestros programas de enriquecimiento. Lo mismo, todos estos instrumentos que nos podemos inventar para colocar allí alimentos y que los animales los tengan que ingerir no tan fácilmente, que los tengan que arrancar, que tengan que elevarse y llegar al techo para poder llegar a esas fuentes de alimento, por ende se pueden colgar en el techo o en las paredes del encierro, funciona muy bien en esas especies animales. Bueno, se nos acabó el tiempo, yo creo que podemos dejar por ahí para no extenderme tanto. Y bueno, quedaríamos atentos a preguntas o comentarios que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias, doctor Manuel. Gracias por
pues, la explicación. Vimos Con que gusto. pues, es un tema bastante amplio, bastante extenso, que de pronto para condensarla en una sola conferencia es un poco complicado. Ya tenemos preguntas. Eh, Voy a leer. Nos acompaña en estos momentos el asistente de gestión administrativa del Consejo Profesional, el administrador de Ajá. empresas David Villarraga. Él nos va a leer la primera pregunta. Vale. Listo, doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, doctor, tenemos aquí una serie de preguntas. La primera refiere a dónde pueden encontrar las guías que usted estaba mencionando en su charla. La encuentras fácilmente en Google. Hay dos guías que ustedes encontrarán muy fácil. Bueno, hay varias guías. Digamos que está la guía para el cuidado y uso de animales de laboratorio. Ustedes simplemente colocan el nombre en Google y ahí les sale ya para descargar. Hay otra guía que se llama Guía para el cuidado y uso de los animales de granja, cuando los utilizamos como modelos de investigación. Muy interesante para nosotros los veterinarios porque nos dice para bovinos, para aves, para cerdos, entonces cómo se dan todas estas cosas. Se aleja un poco de los ratones para introducir en estas especies. Y para los animales silvestres hay guías un poco por los grandes grupos taxonómicos. Entonces hay una guía, por ejemplo, para los mamíferos, hay otro para las aves, hay otra para los peces o para organismos acuáticos, pero simplemente colocando en Google el nombre de la guía, la van a encontrar. Son gratis todas y fácilmente descargables. Listo, doctor, perfecto. Hay otra que nos dice que por qué es necesaria la utilización de los animales para la experimentación. Muy buena pregunta. Creo que después de la charla ya deberíamos más o menos poder contestar esa pregunta. Utilizar animales para la investigación es necesario y me remito al término cuando el beneficio social lo sustenta éticamente. Hay enfermedades muy relevantes para la sociedad humana. Seguramente ustedes, si piensan en una enfermedad que genera mucho sufrimiento para el hombre, se van a imaginar alguna de algún familiar que ustedes hayan tenido, que haya muerto de cáncer o que haya muerto de alguna enfermedad importante, en el cual la humanidad se esfuerza por tratar de controlar y minimizar el sufrimiento de la sociedad para este tipo de enfermedades. Afortunado o desafortunadamente, eso depende un poco de la visión ética y de la corriente bioética que tenga o de las creencias morales que tenga cada persona. Hay una delimitación entre el estatus moral de los humanos y el estatus moral de los animales. No es lo mismo. Los humanos tienen derechos morales claramente reflejados en las leyes. Los animales no tienen derechos morales reflejados en las leyes. Tienen un estatus moral reconocido en las leyes, que es diferente. Por ende, éticamente, ninguna ley justifica hacer las investigaciones en humanos por el riesgo y por el daño para las personas que van a ser sometidas a esas investigaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un tratamiento para curar el cáncer, si yo se lo doy a las personas y la persona se muere de ese tratamiento, pues éticamente eso sería cuestionable. Así está planteado un poco el modelo legislativo. Por ende, bajo esas circunstancias, es éticamente más justificable, según las leyes y los principios bioéticos, utilizar animales garantizando o promoviendo el mejor uso posible. Pero solamente podemos utilizar animales en experimentación cuando el beneficio social proyectado está casi que asegurado. No lo podemos utilizar para cualquier cosa. Si yo tengo una investigación en donde quiero ver si este posible tratamiento funciona bien, pero yo no tengo una base fundamentada muy fuerte detrás mío, yo no he hecho, digamos, un trabajo previo con cultivos, con células a nivel bioquímico en el laboratorio, en donde yo ya he demostrado todo el, digamos que un poco el proyecto y un poco las bondades que tiene este nuevo medicamento de una manera muy robusta, difícilmente un comité de ética va a avalar esta investigación. Entonces, siempre utilizamos animales cuando el beneficio social proyectado está casi que asegurado. Asegurado pues no estará, pero que nos acercamos bastante a eso. Si no utilizáramos animales, entonces no podríamos seguir, tendríamos dos alternativas. No seguir desarrollando la ciencia, digamos que no seguir desarrollando los tratamientos para esas enfermedades. Y bueno, las personas pues tendrían que seguir padeciendo la enfermedad. Habría como un estanco un poco en el desarrollo de esto. O hacer todas estas pruebas en personas directamente. Tendríamos que ver si éticamente se justifica someter a los animales a este tipo de estudios que posiblemente pueden llevar a un mayor daño o a la muerte de las personas. Entonces, básicamente va o se mueve un poco la pregunta en ese concepto. Los utilizamos, pero básicamente bajo
esas series condiciones. Y esperamos que en los próximos años no los tengamos que utilizar. Por eso es tan importante que se siga haciendo mucha ciencia para desarrollar métodos alternativos. Yo espero que por lo menos en 50 años ya no tengamos que utilizar animales, porque ya tenemos métodos alternativos tan robustos que nos inhibe un poco o no nos lleva a la necesidad de utilizar animales. Tom Regan diría que, bueno, tal vez utilizar animales no nos hace pensar que existen otros métodos alternativos y hace que el hombre no se preocupe tanto por desarrollar métodos alternativos. Estoy yo a favor de Tom Regan, seguramente muchos de ustedes conocerán a Tom Regan, de esta argumentación, y por ende el desarrollo de métodos alternativos debe ser una prioridad para la humanidad, ¿vale? Entonces, esa sería un poco mi respuesta. Gracias, doctor. Les recuerdo a todos los asistentes que en el chat ya se encuentra habilitado el enlace de la evaluación. Por favor, diligenciarlo. Tenemos otra pregunta que están realizando y es con respecto al criterio del punto final en cuanto a las 3 R's. ¿Qué recomienda a la hora de definirlo? Por salud del animal en el caso de la recuperación de estos y con respecto a diferentes tipos de investigación. Sí, la idea de los criterios de punto final es que se debe diseñar una hoja, una lista de chequeo, lo más objetivo posible, que esté relacionada con la investigación, pero que debería incluir algunas consideraciones básicas de lo que le puede pasar a la especie animal con la cual yo estoy trabajando. Por ejemplo, conejos. Siempre que un conejo entra en un cuadro de dolor o de estrés que me lleva a distrés, va a tener algunos signos observables que yo puedo identificar fácilmente. Una puede ser pérdida de peso progresiva, una pérdida de peso mayor al 20% en unos pocos días, una muy mala calidad del pelaje, por ejemplo, una pérdida de condición corporal que yo podría medir con una escala de condición corporal. Digamos que dependiendo del tipo de investigación podría haber un aumento de la temperatura o una disminución de la temperatura o unos cambios en algunas constantes fisiológicas que yo podría medir como de la corticosterona neces, por ejemplo. Entonces, todas esas consideraciones generales, eso variará si es un perro, si es un ratón o si es un caballo, ¿vale? Porque tendrá, siempre que un perrito se enferma, dependiendo pues obviamente de la enfermedad, tiene algunos signos que son clásicos que siempre podemos identificar en la especie. Esto hace tal vez la primera parte del formato de criterios de punto final. La segunda parte va relacionada con la investigación que yo estoy desarrollando. Por ejemplo, hace unos años hicimos una investigación en donde se estaba mirando el ciclo de vida de una garrapata, que la capturaban en los llanos, la traían y utilizaban los conejitos como fuente de alimentación de unas pocas garrapatas, para que la garrapata pues pasara por los diferentes estadios de vida y poder hacer la investigación que ellos planteaban. Entonces, ¿qué tal que esas garrapatas estuvieran contaminadas con hemoparásitos, como sabemos que son tal vez el principal vector? Entonces, si el conejo se llegara a infectar con Rickettsia rickettsii, por ejemplo, ¿cuáles serían los signos clínicos que expresaría el animal en esa condición? ¿Tendría edema escrotal o tendría algunos tipos de alteraciones hematológicas? Todo eso se puede incluir en mi formato de criterios de punto final. Y la idea es que ustedes le puedan dar un puntaje al formato que les permita tomar una decisión. Diseñar las escalas es difícil al principio porque no sabemos qué puntaje podríamos tener. Por eso lo más fácil es remitirnos a escalas publicadas en la literatura, que hay cientos o miles de escalas que se pueden utilizar. Uno las puede buscar para que se puedan dar una buena idea de cómo se pueden establecer esos ponderados, ¿vale? Entonces la recomendación es buscar en la literatura según la investigación. Yo trabajo en leucemia en ratas, por ejemplo. Entonces, criterios de punto final, todo esto hay que buscarlo en inglés porque en español sí que no hay nada y ya van a encontrar escalas. Cuando no encuentran o cuando las quieren complementar, lo pueden hacer, pero hay que ser muy cuidadosos de cómo manejamos la puntuación. Recuerden que un formato de criterios de punto final, el puntaje obtenido me tiene que llevar a poder tomar la mejor decisión. No sé, los que trabajan ustedes en perros, pues seguramente conocen la escala de Melbourne, la de Glasgow o la de Colorado, que son escalas de dolor en perros. Las expresiones faciales, que hoy en día, eso viene de animales de laboratorio, pero se ha trasladado a otras especies. Hoy en día sabemos que el diámetro ocular nos sirve para medir el dolor en un animal. Entonces, todo ese tipo de indicadores se pueden incluir allá. Lo difícil es saber cómo yo hago la ponderación para tomar la decisión, pero la literatura seguramente te ayudará a hacerlo mejor.
Gracias, doctor. Hay una pregunta en el chat que hace Nicolás Pedraza y dice que puntualmente para los pacientes que son usados para el tema de educación, ¿qué medios legales son los más importantes a tener en cuenta? No entendí tan bien la pregunta, o sea, para cuando utilizamos animales como para prácticas educativas, ¿qué leyes yo debería seguir? Sí, dice que qué medios legales son los más importantes para a tener en cuenta. Me imagino que él habla de las leyes. Sí, bueno, seguramente ustedes saben que en Colombia la ley 84 del 89 tiene por allí un artículo que prohíbe el uso de animales vivos para docencia o enseñanza. Es una redacción un poco ambigua de la ley. Es un artículo que, digamos que sabemos que que es difícil cumplir, pero que en mi opinión personal está mal estructurado porque esto sí se permite y está regulado en Estados Unidos y en Europa. Entonces, si lo que quieres es saber cómo está escrito esto en las leyes, no lo encontrarás en Colombia, pero si te remites a las leyes que les mencioné en la diapositiva, a la directiva del 2010 europea o a las leyes de Estados Unidos, que es la política pública y el acta de bienestar animal, allí están mencionados cómo se deben utilizar estos animales, ¿vale? A nivel legal, a nivel de una regulación. Por otro lado, la guía para el cuidado de los animales de laboratorio o de granja incluye también todos estos componentes de educación. Tal vez lo más importante en Colombia, donde existe la ambigüedad legal, es que los comités de ética animal estén como muy enterados de cómo debe funcionar este tipo de cosas. Siempre que, digamos, prácticas, qué sé yo, las prácticas que hacemos los veterinarios cuando nos estamos formando, a mí siempre se me viene a la cabeza el de la palpación. Entonces, eso tendría que estar definido en un protocolo que se le presenta a un comité de ética y el comité de ética pues avala todo el desarrollo y el diseño de una práctica experimental. Pero a nivel legal, no encontrarás en Colombia esto descrito más allá de la prohibición, pero sí lo encontrarás en Estados Unidos y en Europa, ¿vale? Muchísimas gracias, doctor. Ya vamos con las últimas preguntas, las últimas tres preguntas, pues para que no se nos haga tan extenso el tiempo. La siguiente pregunta es, ¿cómo se incluye la resolución 8430 de 1993 en la experimentación animal? Sí, ¿cómo se incluye? Bueno, lo primero es, tenemos que conocerla. La resolución 8430 del 93 tiene el título quinto y en el título quinto nos habla sobre el uso de los animales en investigación biomédica. Entonces, primero es que con ese título ya pone una limitante, ¿no? Porque dice investigación biomédica. Entonces, un purista, un abogado muy purista o alguien muy purista de la ley va a decir, bueno, mi investigación no es biomédica, tiene otro fin muy diferente. Una investigación en nutrición animal no es una investigación biomédica, ¿vale? Entonces, depende de cómo yo lo quiera interpretar. Para mí eso debería ser aplicable a todas las investigaciones con animales sintientes, pero dependerá. Y tiene unos artículos que son muy parecidos. Yo creo que la persona que escribió esta resolución inicial, lo que hizo fue coger la política pública de Estados Unidos que les mencioné y colocar el articulado y llevarlo como a esta resolución. Entonces, esta resolución es más extensa que la ley 84 del 89. Por ejemplo, solamente para darles un ejemplo, no les voy a hablar del articulado, pero reconoce un cargo que es el director de la instalación donde se hacen las investigaciones y atribuye unas responsabilidades a este director, como asegurar la formación de las personas que van a realizar los experimentos. También nos habla de las alternativas, de las 3 Rs, de todo el marco principalista que acabamos de mencionar, pero siempre que hacemos investigación, por lo menos biomédica con animales, debemos estar seguros de que cuando yo diseño mi programa de investigación, estoy incluyendo todo lo que nos está pidiendo la ley, ¿no? Entonces yo trabajo en la Universidad X, en esta universidad o en este centro o en lo que sea, en este centro de investigación, vamos a hacer investigación con animales. Entonces yo tengo que diseñar un programa de investigación, una serie de procedimientos operativos estandarizados que acompañan este programa de investigación, en donde se refleja el cumplimiento de los marcos legales y de los marcos bioéticos principalmente. Y allí incluyes a la resolución 8430 del 93. Y bueno, ya después si no lo conoces muy bien, puedes revisarte, esa también se encuentra fácil en internet, el articulado, para ver entonces si hay alguna cosa que te genere dudas en su cumplimiento. Te podría ayudar tal vez mejor con un correo después si tienes, no entiendo bien si tienes una duda puntual sobre alguna parte de algún artículo o si es una pregunta más general, pero quedaría atento al correo para poder profundizar en el tema si así lo deseas.
Muchísimas gracias, doctor. Ya pues vamos con la última pregunta, que es, bajo lo que expuso hoy, el aporte social de la investigación básica es generar conocimiento, dado que la gran mayoría de la investigación básica no termina impactando en salud incluso durante décadas. Sí, bueno, el aporte al conocimiento no es suficiente. Debemos ser capaces de poder proyectar esto a un beneficio social futuro, ¿vale? Como les digo, sí, como lo dices, entonces el beneficio social es proyectado a algo. Yo puedo partir de, hoy en día se trabaja bastante con proteínas, ¿no? Y con secuencias de aminoácidos, porque sabemos la gran cantidad de interacciones celulares que tienen las proteínas. Entonces yo puedo desarrollar o sintetizar una nueva secuencia que puede ser muy útil para la retinopatía del prematuro, por ejemplo, porque inhibe la angiogénesis, porque eso se sabe y se ha demostrado en cultivos celulares. Para que eso llegue a ser un medicamento, seguramente se va a proyectar en un futuro a 10 años, puede ser. Pero tenemos que tener la capacidad de presentarle a un comité de ética esa proyección y por qué creemos que esa proyección es posible. No simplemente debemos colocar que esto es un avance al conocimiento y ya, sino que esto va a terminar seguramente en un beneficio social porque esta es la ruta que se va a seguir para poderlo alcanzar. Entonces, date cuenta que sí es un avance en el conocimiento de la ciencia básica, pero siempre proyectado a un beneficio social futuro. Con otro tipo de investigaciones más aplicadas, el beneficio social puede ser más inmediato, pero no podemos dejar de lado el beneficio social. Eso es bastante importante, sobre todo porque es que hay un marco bioético que pide eso, ¿no? O sea, hay un principio bioético que pide eso. Entonces no podemos como desvincular. Gracias, doctor. En el chat pues se están felicitando por la conferencia. Muchísimas gracias a Gracias. los asistentes. Están preguntando a qué correo electrónico se pueden contactar con usted, doctor. Sí, mi correo es manuel.góngora, lo voy a colocar acá en el chat más bien. Bueno, Listo, pero es doctor. muy fácil, es manuel.góngora@javeriana.edu.co. Ah, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Igual hay que entender algo y es muy importante para todos los MB, MBZ y Z que de acuerdo a la ley 576 del 2000 existe un artículo, un solo artículo, que nos habla sobre los animales de experimentación. Los invito a que también lo lean, pues para más o menos complementar. Desgraciadamente es algo muy conciso, un artículo muy puntual, pero nos sirve para todos. Doctor, muchísimas gracias por su Mucho tiempo, gusto. muchísimas gracias por esta explicación. Sé que es un tema extenso que se compiló lo más práctico posible. Por parte del Consejo Profesional agradecemos su tiempo y espero que todos los asistentes pues hayan adquirido ese conocimiento que nos quiso brindar el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor, que tenga una excelente noche y muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias. Quedo atento al correo para responder las preguntas que tal vez no alcanzamos a abordar, ¿vale? Listo. Que tengan buena Muchísimas noche. gracias, feliz noche a todos. Hasta luego.